los seguidores. Bueno, hoy vengo a haceros una entrega de un trabajo, de una realización de rescate de colmena en una chimenea. Hace bien poco pudisteis ver cómo lo hacíamos y ahora viene lo que sería la resolución del conflicto, ¿vale? Venga, vamos a hacernos pequeñitos y de esta manera poder venir. Aquí podéis observar mi página principal, ¿vale? Vamos a ir. Veis que tengo dos canales. Uno es de Gustavo Pou, que es de abejas y avispas, y otro que sería el de baño de gong tam tam, ¿vale? Que es el tema del gong, de terapeuta de sonido y vibración, ¿vale? Nos vamos a centrar en Gustavo Pou. Venga, vamos ahí. Aquí, como podéis observar, nos metemos en mi canal. Ahí estamos. Vale. ¿Y qué vamos a hacer en mi canal? Pues vamos a ir a los últimos vídeos que hemos subido, ¿vale? Los últimos vídeos que hemos subido son estos de aquí. Los veis, ¿no? Pam, 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 pam. Vale. Venimos aquí. Este sería de lo que estamos hablando, ¿vale? Quiero un embudo final. Bueno, aquí como podéis observar, ¡pam! Ya lo tenemos. Vale, ya lo tenemos. Aquí como podéis observar tenemos una... Le vamos a quitar la voz y así yo puedo hablar y enseñaros. Tenemos aquí pues evidentemente una chimenea, ¿vale? Donde nosotros vamos a hacer, digamos, lo que es el servicio. ¿Veis esta chimenea de aquí? Vale, esta chimenea que yo saco es en donde estaba esta colmena establecida, ¿vale? Ahí veis movimiento y es ahí donde nosotros realizamos todo el entramado. Yo y José León, que es el que me acompañó, ¿vale? Aquí estuvimos inspeccionando un poco cómo iba todo. Podéis ver el vídeo, lo tenéis, o sea que podéis ir al vídeo y observar cómo realizamos todo, ¿vale? Y finalmente cómo ponemos aquí, a ver, pam, 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 pam. Aquí vamos a poner finalmente, quitamos los anuncios, sabemos, vale. Aquí finalmente ponemos la caja, ¿vale? Y aquí ya hemos puesto el embudo. ¿Veis que empieza el embudo a tener lo que es el movimiento, se empieza a generar lo que sería la barba, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, digamos, hasta aquí es donde entra, digamos, el primer rescate que hemos hecho con la técnica de embudo. Y entonces hoy vamos a ver lo que sería la continuación. Una vez realizado todo el proceso por el cual vaciamos completamente lo que es la colmena emisora, que sería dentro de la chimenea, ahí al cabo de mes y medio tenemos, digamos, lo que sería el resultado final. Y esto es lo que os vamos a enseñar. Vale, aquí os voy a enseñar cómo fue todo, ¿vale? Entonces, una vez que vaciamos completamente esa chimenea que estáis viendo, el embudo hizo la función, consiguió poco a poco ir vaciando todo lo que había dentro, ¿vale? Conseguimos finalmente, pues eso, tener muchas abejas entrando en la caja y olvidándose de volver a lo que sería la colmena iniciadora, que sería la colmena que estaba ahí, ¿no? Aquí podemos observar la acumulación, ¿vale?, de abejas que no pueden acceder a lo que sería su antigua casa, con lo cual se van haciendo barbas cerca de lo que sería el embudo y finalmente lo que conseguimos es que haya una aceptación y vayan entrando poco a poco en lo que sería la caja que viene a secuestrar a todas esas huérfanas, se las viene a llevar y así fue, ¿eh? Poco a poco conseguimos
que todas las que iban saliendo llegara un momento en que entraran dentro de la caja y el embudo ya no tuviera una salida de abejas porque ya se había, digamos, colapsado la colmena interior y ya evidentemente no podía salir nada más, ya había salido todo, mes y medio, ya te digo, y ya tuvimos el trabajo realizado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues es cuando nosotros venimos a recoger y a ponerle el capuchón pues a la chimenea, sin sacar el embudo no lo vamos a sacar. Pues consideramos interesante el hecho de dejar la chimenea, ¿eh? Bueno, hasta aquí os he enseñado un poco lo que ha dado de sí este rescate. Ahora vamos a ver la finalización de lo que sería este rescate con técnica de embudo. Espero que os guste, que le deis like, que os inscribáis en el canal y que en el caso de que seáis reincidentes, pues que compartáis el vídeo muchas veces. Venga, un saludo. Bueno, estamos en Mataró y vamos a cerrar el embudo que hicimos hace cosa de mes y medio. Hicimos una técnica embudo en una casa, que está el señor, el dueño de la casa, y hoy vamos a coger la caja. El embudo ya ha hecho la función, han cogido todas las abejas, han salido y hemos conseguido limpiar completamente la zona, ¿vale? Ahora lo que haremos es poner la cazuela de la chimenea, dejando el embudo para que no entre nada más, y llevarnos la colmena, que la tenemos llenita. Venga, vamos a ello. Gorro para que me reconozcan. Dame el gorro, lo tienes ahí. ¿Gorro también? Sí, claro. Yo decía en broma. Hombre, no. ¿Cómo me vas a decir? Gorro, porque como se me pongan aquí encima, es que... Ah, para que no te piquen. ¿Eh? Para que no te piquen. A Claro, través del... para que no me piquen. Y ahí voy a ponerle la tetera. Lo que voy a hacer es ir por allá y meterle esa tetera en el embudo. ¿Lo ves, no? Ah. Porque así ya la tendremos puesta. ¿Vale? De hecho, ¿tú qué crees? Vamos a esperar a que se haga de noche, ¿eh? A que se vaya... Pregúntale al jefe a qué hora se hace oscuro aquí. ¿A qué hora se hace oscuro? ¿Cuánto? Bueno, 9:30, 10. ¿Qué hora es ya? ¿Qué hora es? Son las 9. 9:25. Vale, 9:30, 10. ¿Y por aquí hay algún bar que podamos ir a comer algo? Pues vamos a ir a comer algo. Ahora, tú. Sí. Para hacer tiempo. Así ya venimos, ¿no? ¿No crees que es mejor? A ver. No me fío mucho dejar ahí la furga. ¿Eh? Que no me fío mucho dejar la furga. ¿Caja? ¿Te quedan caja? Sí. Yo creo que sí, que como mínimo ha quedado... Está guapo, sí. Está guapa, ¿eh? La veo fuerte. Y tampoco se han puesto tontas, ¿eh? Al verme pasar por ahí. Hombre, si no las toqueteas... ¿Eh? Que si no las toqueteas no... no te... No, y de aquí un rato, cuando vengamos, estarán dentro todas. Por como estoy viendo. Aquí. Ahora mismo tendría que estar muchas si pasaran calor. ¿Eh? Realmente. No, también. Pensaba que había mucha más barba. Tampoco hace tanto calor como otros días.
Es que me parece... Toma. No, no hace falta. Aquí tenemos al Fistro Pecador. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás contento con tu nuevo...? Hombre, claro. ¿Es que sí? Mira, llévale... Han guardado. Va de Superman el tío. Toma. Enfócame a mí también. Suerte que nos ha dado el golpe. Sí. Hostia. Pues nada. Ahora viene cuando pego el cante. Y el batacazo. Pues nada, tenemos una colmena débil que la hemos vuelto fuerte gracias a la población que tenía este hombre. Acabamos de poner, te hemos puesto el capuchón de la chimenea. Otro día cuando ya nos hemos ido y tal, subes arriba y, ¿vale? Si hace falta haces algún arreglo o cualquier cosa, con una maza le das un poco para que clave. Pero yo no le quitaría el embudo porque es la forma de que no te vuelva nada. Pues nada, luego venimos y cerramos y nos lo llevamos y aquí se acabó la historia. Pregúntale cómo ha ido todo. ¿Qué tal ha ido ¿Cómo ha ido la experiencia de ver las abejas así? Bueno, la experiencia, a un principio un poco de preocupación, pero con el tiempo ir acostumbrándose, pero y aprender algo de la experiencia. Claro, y tampoco las abejas no son agresivas. No. Pero ¿qué te iba a decir? Hubo un momento que por mucho que te decíamos tranquilo, que esto va bien, que tal, tú veías ahí un movimiento muy grande y había momentos de aquello de, oye Gustavo, que no lo veo claro, esto quieres decir que se va. ¿Y los vecinos qué tal? De duda, pero con el pasar de los días. ¿Y los vecinos se quejaban de movimiento o no? No, la verdad no. Ya. A ver, lo tuvo él lo tuvo en su terraza, ¿vale? Pudo haber, sobre todo él se dio cuenta el día que decidieron que el embudo ya no podían entrar ahí y entonces lo que hacen, como enjambre, porque se volvió un enjambre, lo que hacen normalmente el enjambre sube, vuela así en círculo y fue a la caja. Y ahí se acabó la copla, ahí ya de repente dejó de ver la barba, dejó de sufrir, empezó a creer en nosotros y ya está, y ya lo tenemos acabado. Bueno, pues vamos a tomar un café o algo, un bocata o algo y volvemos, ¿vale? Venga. La despedida oficial, ya dale la mano, venga. Venga, muchas gracias. Encantado, caballero. Buena experiencia, ¿eh? Venga, pues hasta la próxima, esperemos que no haya otra próxima, pero ahora ya sabes lo que hay. Venga.